Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Franco Caicho, miembro del área de Asuntos Académicos en GeoPUC, y en esta oportunidad le traemos la asesoría para la primera práctica del curso de Mecánica de Suelos. Y resolveremos la práctica del ciclo pasado, ¿no? La práctica número 1 de 2019-2. Bueno, en la pregunta 1 nos dice, se tiene un recipiente cilíndrico de paredes laterales rígidas que restringe el volumen del suelo a ensayar. Nos da una altura inicial h sub 0 y la relación de vacíos E sub 0. Durante la ejecución del ensayo se aplican cargas y se produce un cambio de altura, ¿no? Una variación de altura, que vendría a ser dada por la altura inicial menos la altura final. Y para esa altura final, la relación de vacíos equivale a E sub F. Al ser el anillo de paredes rígidas, el diámetro no varía y por tanto, al aplicarse las cargas verticales, el suelo se deforma y esto se refleja en una expulsión de agua y por consiguiente en la disminución de la altura, como indica aquí, manteniendo constante el diámetro. Nos piden derivar una expresión para el cambio de altura en función de los parámetros iniciales como E sub 0, H sub 0 y la variación de relación de vacíos, que al igual que la variación de alturas está dada por relación de vacíos inicial menos relación de vacíos final. A su vez, se sugiere encontrar una expresión para la deformación unitaria, que como conocemos de otros cursos es la variación de longitud entre longitud total, o en este caso variación de altura entre altura total. Bueno, tenemos aquí la muestra de suelo más agua, ¿no? Con estos parámetros iniciales, H sub 0, E sub 0 y una altura unitaria que representa el volumen de sólidos. Y después de aplicada la carga, tenemos una variación de altura que termina siendo HF de la altura final, con una relación de vacíos final, E sub F, y una variación de relación de vacíos, como se ve aquí en la imagen, que viene a ser representada por E sub 0 menos E sub F. Entonces, sabemos que la relación de vacíos es el volumen de vacíos entre volumen de sólidos. Luego, si le agregamos a esa relación de vacíos la altura unitaria, tendríamos toda la muestra de un suelo, ¿no? En un caso genérico. Y daría como resultado esta fracción de aquí, ¿no? Volumen de vacíos más volumen de sólidos entre volumen de sólidos. Pero como conocemos que el volumen de vacíos más volumen de sólidos es el volumen total, lo expresamos de la siguiente manera. Entonces, el volumen de sólidos pasa a multiplicar y nos quedaría esta expresión. Ahora, un tema importante aquí, un punto importante. Este volumen de sólidos y volumen total, como nos indicaba en el enunciado, ¿no? Al aplicarse la carga, como el diámetro es la muestra, el recipiente de la muestra tiene paredes rígidas, el diámetro no se deforma, lo que va a variar es la altura. Entonces, ¿qué sucede si expresamos esos volúmenes en función del área del recipiente por la altura, ¿no? En este caso, el volumen de sólidos sería área del recipiente por altura de sólidos, por 1 más E, es igual a volumen total, que vendría a estar representado por área del recipiente por la altura total. Entonces, como vemos que el área es la misma, pues se puede eliminar y nos quedaría la expresión en función de alturas. Y pasando a dividir esta expresión de aquí, tendríamos esta ecuación. Entonces, reemplazando nuestros datos iniciales y finales en esta fórmula genérica, obtenemos lo siguiente, ¿no? Y haciendo una conjugación entre esas dos fracciones, obtenemos la siguiente expresión. La altura inicial es igual a la altura final por 1 más la relación de vacíos inicial entre 1 más la relación de vacíos final. Entonces, como variación de altura teníamos altura inicial menos altura final, ¿no? Altura inicial, que vendría a ser dada por esta fracción menos altura final, factorizándolo tendríamos esta expresión. Y al resolver esta fracción de adentro, podemos ver que se van la unidad y nos quedaría la siguiente expresión, como se indica aquí. Entonces, vemos que la relación de vacíos inicial menos la relación de vacíos final es la variación de relación de vacíos por altura final entre 1 más la relación de vacíos final. Que, como la expresión anterior lo indicaba, también podemos reemplazar los valores de los parámetros iniciales, como indica aquí. Finalmente quedando que justamente la expresión que queríamos encontrar, ¿no? La variación de altura final, la variación de altura en función de parámetros iniciales como la altura inicial y la relación de vacíos inicial y la relación de vacíos, ¿no? Como vemos aquí, esta expresión representa la deformación unitaria, ¿no? Variación de altura entre la altura total. Finalmente tenemos esta expresión, ¿no? Que es justamente a la que queríamos llegar. Una expresión
en función de parámetros iniciales como h0 y relación de vacíos inicial y la variación de relación de vacíos. Ahora, en la pregunta 2, se ha realizado un ensayo de consolidación unidimensional vertical en una muestra inalterada de arcilla, empleando un anillo de 6 centímetros de diámetro y 2 centímetros de altura. Nos dan el peso inicial, 115 gramos, y varios días después la altura de la muestra es 1.931 centímetros. Y nos indican también el peso final, ¿no? 115,48 gramos. Finalmente se determinó el peso seco, 96,08 gramos, que sabemos que el peso seco representa el peso de los sólidos en sí. También se ha realizado un ensayo de peso específico de los sólidos, obteniéndose un GS de 2.73. Nos piden dibujar los diagramas de fases antes y después del ensayo, a esas alturas, ¿no? Y calcular todas las relaciones volumétricas y gravimétricas en ambos casos. ¿Qué relaciones se mantienen constantes y por qué? Y verificar si la expresión hallada en la pregunta anterior se cumple para esta muestra también. Y debería ser así. Entonces, tenemos, ¿no?, nuestras dimensiones de la pastilla, de la muestra de arcilla, que vendría a ser 6 centímetros de diámetro, 2 centímetros de altura, ¿no? Nos dan el peso inicial, el GS, la altura final de la muestra, el peso final y el peso del suelo seco, que vendría a estar representado, que vendría a ser lo mismo que el peso de los sólidos, ¿no? Y lo colocamos aquí, ¿no? En nuestro diagrama de fases de agua, aire y suelo, a nuestro lado izquierdo encontramos los volúmenes, al lado derecho los pesos. Ya tenemos este dato de acá, ¿no? El peso de los sólidos. Entonces, con las dimensiones de la muestra, podemos determinar nuestro volumen de la muestra, 56.55 centímetros cúbicos, que está colocado aquí. Ahora, teníamos nuestra gravedad específica, ¿no? Sabemos que el peso de los sólidos entre la gravedad específica nos da el volumen de los sólidos. Ya tenemos el volumen de los sólidos, tenemos el volumen total, podemos llegar al volumen de vacíos. Ahora, tenemos también nuestro peso inicial total, 115,06 gramos, lo colocamos aquí. Como ya teníamos el peso de sólidos y el peso total, podemos determinar mediante una resta el peso del agua. Estamos considerando también que el peso específico del agua es igual a 1 gramo por centímetro cúbico. Es por eso que el volumen vendría a ser lo mismo, en centímetros cúbicos. Teníamos el volumen de vacíos, tenemos el volumen de agua y el excedente sería el volumen de aire, ¿no? Y ahí tenemos nuestro diagrama de fases inicial completo. Hallamos nuestras relaciones volumétricas gravimétricas, que sería, ¿no?, la porosidad, que es volumen de vacíos entre volumen total. Recordemos que tenemos que colocar de dónde estamos sacando este valor, ¿no? El cociente, ¿no? De qué números, ¿no? Eso deberían presentarlo porque los profesores se los piden en las prácticas, exámenes. ¿De dónde sale este valor, no? No colocar directamente. El GS, que ya teníamos de dato, pero también lo podemos hallar, que vendría a ser el peso específico de los sólidos. El peso específico relativo a los sólidos. ¿Relativo a qué? Relativo al peso específico del agua. Pero como estamos considerando que el peso específico del agua es igual a 1 gramo por centímetro cúbico, colocamos aquí la unidad. Finalmente, vendría a ser representado en la gravedad específica como el peso de los sólidos entre volumen de sólidos. Podemos hallar la humedad, el peso del agua entre el peso de sólidos en porcentaje. Podemos hallar la relación de vacíos para este diagrama de fases, que vendría a ser el volumen de vacíos entre el volumen de sólidos. Tenemos la saturación en términos de porcentaje, volumen de agua. ¿Qué volumen de vacíos está ocupado de agua, mejor dicho, ¿no? El peso específico seco, el peso de los sólidos entre el volumen total. El peso específico de los sólidos, el peso de los sólidos entre el volumen de sólidos. El peso específico del todo del suelo, que es el peso total entre el volumen total. El peso específico saturado, que vendría a ser qué sucede si todo el volumen de vacíos está ocupado de agua. Y el peso específico sumergido, que es el peso específico saturado menos el peso específico del agua. Luego de aplicada la carga, tenemos la muestra, la altura final de la muestra, que es 1.93 centímetros, con el peso final, ¿no? Lo colocamos aquí, con esa altura final, ¿no? En la diagrama de fases, con esa altura final y el diámetro, podemos determinar el volumen final, y lo colocamos en el diagrama de fases, ¿no?
Bueno, tenemos el peso de los sólidos o el peso del suelo seco, que no varía. Tenemos el peso de sólidos, tenemos el peso total, podemos hallar el peso del agua. Por el peso específico del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico, determinamos el volumen de agua. Teníamos el GS, que tampoco varía. Dividimos el peso de los sólidos entre GS y tenemos el volumen de sólidos. Teníamos el volumen total, el volumen de sólidos, el excedente vendría a ser el volumen de vacíos. Teníamos el volumen de agua y vemos que el excedente es 0. O sea que el aire ocupa, bueno, no hay nada de aire, ¿no? en los vacíos, ¿no? Exactamente el valor sería 19.41 y el volumen de agua 19.4. Y si queremos ser más exactos, vemos que el volumen de aire es 0.01, ¿no? Tenemos la porosidad, tenemos el GS, la grado específica, tenemos la humedad, la relación de vacíos, ¿no? Igual que en la diagrama de fases anterior, ¿no? Tenemos la saturación en términos de porcentaje, vemos que es 99.95%, casi 100, ¿no? Porque vemos que el volumen que ocupa el aire es 0.01. Tenemos el peso específico seco, el peso de sólidos entre el volumen total, el peso específico de los sólidos, el peso específico total, el peso específico saturado en caso de que todo el volumen de vacíos esté ocupado de agua. Tenemos el peso específico sumergido, finalmente, ¿no? ¿Qué relaciones se mantenía constantes? Nos preguntaban en el enunciado, ¿no? Y vemos que, haciendo una comparación entre el diagrama de fases inicial y el final, vemos que la gravedad específica se mantiene constante, porque depende únicamente del peso específico de los sólidos, ¿no? Vemos que el peso específico del agua es 1, entonces esos términos no van a variar. Finalmente, hacemos una comprobación de que la ecuación determinada en la pregunta número 1 se cumple para este ejercicio, ¿no? Reemplazando los datos que tenemos. Variación de altura es la altura inicial, que era 2 centímetros, menos la altura final, después aplicada la carga, que era 1.93 centímetros. La altura inicial, que es 2, es igual a la variación de relación de vacíos. La relación de vacíos inicial era 0.61, la final resultó ser 0.55. Reemplazamos abajo, ¿no? 1 más la relación de vacíos inicial y vemos que resulta 0.036 y es correcta la ecuación o la expresión hallada en la pregunta número 1. Ahora, en la pregunta 3, nos dicen: una muestra inalterada de arena húmeda se extrajo de la base de una excavación utilizando un tubo muestreador. La muestra tuvo un peso de 1.96 libras, ojo con las unidades aquí, y un volumen de 30 pulgadas cúbicas. Luego de secarla en el horno, el peso de la muestra fue 1.85 libras. Podemos ver aquí que una vez que la muestra está seca, solamente está pesando los sólidos. Entonces, en otras palabras, nos están diciendo que el peso de sólidos es 1.85 libras, ¿no? Nos dan el GS 2.65 y nos piden calcular todas las relaciones volumétricas o gravimétricas de la arena húmeda en sus condiciones in situ. Si se conoce, también nos dan una relación de vacíos máximo, que significa que va a estar más suelta, porque nuestra relación de vacíos relaciona el volumen de vacíos entre el volumen de sólidos. Entonces, al ser mayor tenemos un mayor espacio de vacíos, se podría decir, mayores vacíos en la muestra. Entonces la muestra debe estar más suelta, ¿no? Y para una relación de vacíos mínimo, ¿no? Vemos que el volumen de vacíos es muy pequeño o puede ser tan pequeño en relación al volumen de sólidos, entonces la muestra estaría un poco más densa. Y nos dicen calcular, así como las relaciones volumétricas o gravimétricas, en esos estados, en el estado más suelto y más denso. Y el problema deberá ser resuelto en unidades inglesas. Nos dan aquí un dato importantísimo, que es el peso específico del agua en unidades inglesas, libras por pie cúbico. Ahora, ¿no? Tenemos el volumen que nos indicaban de la muestra, ¿no? De 30 pulgadas cúbicas. Y como vamos a trabajar en unidades inglesas, tenemos que pasarlos a pie cúbicos, ¿no? Mediante una transformación vemos 0.017 pie cúbicos. Tenemos la gravedad específica, que era 2.65, pero esa gravedad específica relaciona el peso específico de los sólidos respecto al agua. Como nos indicaba en el enunciado, el peso específico del agua no es 1 en este caso, porque estamos en unidades inglesas. Sería 62.43. Por el 2.65 tenemos el peso específico de los sólidos, 165.44,
que relaciona el peso de sólidos entre el volumen de sólidos, como ya sabemos. Tenemos el peso de sólidos porque nos indicaban, ¿no?, que la muestra luego de secar en el horno pesaba 1.85 libras. Entonces, reemplazando ese valor y con ese valor determinado, podemos hallar el volumen de sólidos, 0.011 pies cúbicos. También teníamos el peso específico del agua, 62.43 libras por pie cúbico. Y podemos determinar que el peso de agua es 0.0018. Aquí tenemos nuestro diagrama de fases, ¿no? El peso de la muestra total, el peso seco. Mediante una resta podemos hallar el peso del agua, ¿no? Y tenemos el peso del agua, tenemos el peso específico del agua, 62.43. Podemos determinar el volumen de agua, ¿no? Aquí debería ser volumen de agua, 0.0018. Teníamos el GS, 2.75, 1.85. Entre GS tenemos 0.011, ¿no? Ahora teníamos, no, perdón, el volumen, claro, ya habíamos terminado el volumen de sólidos, ¿no?, que era 0.0011. Tenemos el volumen total hallado inicialmente con las 30 pulgadas cúbicas pasadas a pies cúbicos. Y mediante esta resta podemos hallar el volumen de vacíos. Teníamos el volumen de agua, mediante esta resta podemos hallar el volumen de aire. Y de esta manera tenemos nuestro diagrama de fases completo. Ahora, determinamos que la relación de vacíos era, ¿no?, haciendo uso de los datos hallados en el diagrama de fases, resulta ser 0.55. Nos pedían hallar la densidad relativa y como datos nos daban, como datos iniciales, la relación de vacíos máxima y mínima. Y mediante esta fórmula podemos determinar la densidad relativa y nos resulta un 67%. Ahora, para el caso de la relación de vacíos máxima igual a 0.98. Vemos que relaciona el volumen de vacíos y volumen de sólidos. El volumen de vacíos vendría cerrado por el volumen de sólidos, que no se mueve, por la nueva relación de vacíos máxima, que es de 0.98, resultando así un volumen de vacíos de 0.0108 centímetros cúbicos. También podemos ver que mediante la relación de vacíos 0.98, al reemplazarlo en esta fórmula de porosidad, resulta una porosidad de 0.5, que en realidad relaciona el volumen de vacíos entre el volumen total. De esta manera podemos determinar, como teníamos un volumen de vacíos de 0.0108, determinamos el volumen total, que vendría a ser 0.0108 entre 0.5. O sea, en otras palabras, no, por 2, y que sería este volumen total. Entonces, finalmente nos está quedando así nuestro diagrama de fases para esta relación de vacíos máximo, en la cual podemos determinar el peso específico seco, la saturación, el peso específico saturado. Igualmente, para la relación de vacíos mínima de 0.34, tenemos lo que relaciona el volumen de vacíos entre el volumen de sólidos. Como teníamos el volumen de sólidos, podemos determinar el volumen de vacíos, 0.0037. Con la fórmula que relaciona la relación de vacíos con la porosidad, podemos determinar la porosidad, 0.25. Y como la porosidad es igual a volumen de vacíos entre volumen total, podemos determinar el volumen total, que aparece aquí en nuestro diagrama de fases. Colocamos el volumen de vacíos, volumen total, tenemos el volumen de agua y lo que va a variar es el volumen de aire. Igualmente hallamos nuestras relaciones volumétricas gravimétricas como el peso específico seco, la saturación y el peso específico saturado. Y eso es lo que nos pedían en la pregunta 3. Ahora, en la pregunta 4, ¿no?, se ha efectuado un estudio de suelos encontrándose el siguiente perfil. Entre 0 a 3 metros, una arena bien gradada, medianamente densa, con una humedad de 2% y el GS de 2.65. Y mayor a 3 metros, roca sana, impermeable. También nos dicen, ¿no?, luego de una lluvia de 7 horas, con una intensidad de 25 milímetros por hora, se produce un cambio entre el peso total de una muestra tomada antes de la lluvia y otra después,
de 7.5%. Calcular todas las relaciones volumétricas gravimétricas antes y después de la lluvia. Entonces empezamos, ¿no? Teníamos una intensidad de 25 milímetros por hora, ¿no? En 7 horas eso nos representa 175 milímetros, ¿no? Que pasado a metros nos representa o nos indica que es una altura de 0.175 metros. Si consideramos un elemento diferencial, o en este caso de 1 metro por 1 metro en 1 metro cuadrado, ¿no? Que nos da una altura de 0.175 metros de agua, podemos determinar el volumen, ¿no? 0.175 metros cúbicos. Entonces, como tenemos que el peso específico del agua es 1 tonelada por metros cúbicos, podemos expresar este volumen en términos de peso de agua. Mediante esta expresión tenemos que el peso de agua ganado por la lluvia es de 175 kilogramos. Ahora, ¿no? Tenemos un peso de agua final más el peso de sólidos. Tenemos el peso final, ¿no? El peso de sólidos no va a variar, lo que va a variar es el peso de agua porque va a llover, ¿no? Teníamos, ese es en términos de parámetros finales. En términos de parámetros iniciales teníamos nuestro peso de agua inicial más el peso de sólidos, que no va a variar, es igual al peso inicial, ¿no? Si hacemos una resta de estas dos ecuaciones, vemos, ¿no?, que nos quedaría, ¿no?, el peso de agua final menos el inicial es igual al peso total final menos el inicial. Pero vemos, como vimos en la diapositiva anterior, el peso ganado de agua por la lluvia fue de 175 kilos. Y en el enunciado nos indicaban que una muestra tomada al inicio y al final se determinó que pesaba un 7.5% más del total, ¿no? Había una diferencia de 7.5% del peso total. De esta manera podemos determinar que nuestro peso total fue de 2.333.33 kilos, ¿no? Nos dicen calcular relaciones volumétricas gravimétricas en las tres situaciones: antes de la lluvia, luego de la lluvia y en un estado saturado. Para los cálculos se recomienda considerar un volumen de 3 metros cúbicos, o sea, de 1 por 1 por 3 metros. Recordamos que nuestro estrato era de 3 metros, o sea, lo que nos indica es que tenemos un área de 1 metro cuadrado, en otras palabras. Entonces, antes teníamos esto, ¿no?, nuestro diagrama de fases inicial, con el volumen de 3 metros cúbicos, el peso 2.333.33 kilos. Teníamos como dato la humedad, 2%. Como sabemos, relaciona el peso de agua con el peso de sólidos. Entonces, haciendo una conjugación aquí, vemos que resulta nuestro peso de sólidos 2.287.58 kilos y el peso de agua 45.75 kilos. Fácilmente podemos observar acá que como el peso específico del agua es igual a 1 tonelada por metro cúbico, 1 gramo por centímetro cúbico, haciendo una conjugación podemos determinar el volumen de agua. También teníamos el GS, ¿no? Nos daban la gravedad específica en el enunciado, 2.65. Entonces, como teníamos GS 2.65, ¿no?, tenemos 2.65, podemos determinar el volumen de sólidos. Tenemos el volumen de total menos volumen de sólidos, tenemos el volumen de vacíos. Teníamos el volumen de agua, podemos determinar el volumen de aire, ¿no? Finalmente, con nuestro diagrama de fases podemos determinar todas las relaciones volumétricas gravimétricas que hemos visto hasta el momento: la porosidad, la gravedad específica, la humedad, la relación de vacíos, la saturación, el peso específico seco, el peso específico de los sólidos, el peso específico total, el peso específico saturado y el peso específico sumergido, ¿no? Luego, en una situación después, ¿no?, de la lluvia. ¿Qué sucede después de la lluvia? De las 7 horas, ¿no? Se observa que se ganó 175 kilos de agua, como ya habíamos hallado previamente, ¿no? Entonces, a nuestro diagrama de fases se le aumenta los 175 kilos de agua en peso. Eso hace que varíe el volumen de agua, y como teníamos el volumen de vacíos y ahora un nuevo volumen de agua, vamos a tener un nuevo volumen de aire.
Todo lo demás se mantiene constante, ¿no? En términos de sólidos, el volumen total y demás. Lo que también varía es el peso total, ¿no? Porque hemos agregado 175 kilos de agua. Igualmente, para ese diagrama de fases final, determinamos nuestras relaciones volumétricas barimétricas, como la porosidad, gravedad específica, humedad, relación de vacíos, saturación, gravedad específica, peso específico seco, peso específico de los sólidos, peso específico total, el peso específico saturado y el peso específico sumergido. En una condición saturada, ¿qué sucedería, no? Una saturación del 100%, ¿no? La lluvia continuó hasta saturar el suelo al 100%. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo el volumen de vacíos va a estar ocupado por agua. No va a haber casi nada de aire, por eso lo consideramos nulo, ¿no? Como indico aquí. Entonces, para ese nuevo diagrama de fases, igualmente nos pedían que agreguemos las relaciones volumétricas gravimétricas, como la porosidad, la humedad, relación de vacíos, saturación, pesos específicos y lo que ya hemos visto hasta el momento. En el supuesto que continúe lloviendo, ¿al cabo de cuánto tiempo el suelo se saturará? ¿No? Nos piden eso, ¿no? ¿En cuánto tiempo se va a saturar la muestra, o el suelo en este caso, ¿no? Para eso vamos a considerar una condición de saturación del 100%, ¿no? El volumen de agua, como hemos visto, como vimos en el diagrama de fase anterior, ¿no? En una condición saturada, el volumen de agua es de 2.14 metros cúbicos. Y como estamos considerando un área de 1 metro cuadrado, necesitamos conocer la altura de agua en ese metro cuadrado. Mediante esta expresión vemos que la altura de agua que se necesita para que esté en una saturación del 100% el suelo es de 2.14 metros. Entonces, teníamos la intensidad de la lluvia, ¿no? 25 milímetros por hora. Nos piden la cantidad de horas, ¿no? Y eso debe resultar en una altura de 2.14 metros. Mediante esta expresión podemos determinar la cantidad de horas entonces para que el suelo se sature. Y nos daría un resultado de 85.6 horas de lluvia. Finalmente, en la pregunta 5, nos dicen, se ha realizado un ensayo granulométrico en un suelo obteniéndose los siguientes resultados: el peso inicial, el peso mayor a la malla 10%, el peso seco mayor a la malla 10%, y los datos que nos indican el fin. Y esos datos más que todo es para llenar un formato que nos darían en el laboratorio de mecánica de suelos. Aquí tenemos el peso retenido por mallas, desde la malla de 3 pulgadas hasta la malla 200. Y nos piden dibujar la curva granulométrica del suelo ensayado. En esta tabla ordenamos los datos que teníamos, ¿no? El peso retenido, y lo vamos a dividir en dos, ¿no? Hasta la malla 10, hasta la malla número 10, y de ahí de la malla 10 hasta la malla 200, ¿no? De 3 pulgadas a 10 y de 10 a 200. Teníamos el peso retenido que nos daban de dato, el parcial retenido que es un porcentaje del peso inicial total. Si tenemos el parcial retenido podemos determinar el retenido acumulado, y 100 menos el retenido acumulado nos dan el porcentaje que pasa la malla, el porcentaje del peso del suelo, el peso del suelo que pasa la malla. Luego teníamos la siguiente parte de la tabla: malla 10, malla 20, 40, 60, 140, 200. Igualmente teníamos el peso retenido, podemos hallar el parcial retenido respecto al peso total inicial, el retenido acumulado, que vendría desde arriba, desde la tabla anterior, ¿no? Bueno, 3 octavos de pulgada, malla 4, malla 10, y lo que le sigue es malla 20. Entonces teníamos el retenido acumulado, ¿no? 77.79 hasta 81.18. 100 menos estos valores nos dan esos porcentajes, ¿no? 22.21 hasta 18.82. Lo que sucede aquí también es que a partir de la malla 10, lo que es el porcentaje que pasa acumulado se multiplica por un factor. Este factor viene a estar dado por el porcentaje que pasa la malla número 10, que como vimos en la tabla anterior, era de 22.42%. Entonces, multiplicando esos valores por el porcentaje que pasa la malla número 10, teníamos esos valores finales, ¿no? Para dibujar nuestra curva granulométrica, que nos quedaría de la siguiente manera. Eso debería dibujarse con pistoletes y demás instrumentos. Nos piden calcular el valor de D60. ¿Qué cosa es D60?
el diámetro de la malla que deja pasar el 60%, ¿no? Nos piden hallar el valor exacto. Para eso vamos a determinar mediante interpolación logarítmica, porque vemos que nuestras mallas están en una escala logarítmica, ¿no? El porcentaje no está normal. Y estimar de 30, de 10, coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura. Ese de 30 de 10 igual es el diámetro de la malla que deja pasar el 30% y el 10%, que lo determinaremos mediante la gráfica de la curva granulométrica. Indicar el porcentaje de grava, arena y finos según el sistema SUX, y así como si el suelo califica como bien o mal gradado. Entonces, como les indicábamos, como le comentaba, el diámetro de la malla que deja pasar el 60% vendría a estar dado por una interpolación logarítmica. Teníamos, por ejemplo, nosotros necesitamos determinar qué diámetro de la malla deja pasar el 60%. Para eso nos vamos a un porcentaje superior y a un inferior. Vemos que el porcentaje superior más próximo al 60% era el 65.98%, que justamente pasaba la malla 38.1 milímetros, que era la malla de 1,5 pulgadas. Y más abajo, para la malla de 1 pulgada, que es lo mismo que 25.4 milímetros, veíamos que dejaba pasar el 48.85%. Hacemos una interpolación logarítmica de estos términos y determinamos que el diámetro de la malla que deja pasar el 60% es de 33.07 milímetros y se encuentra justo entre esos dos, así que estamos bien. Del gráfico, como hemos visto, determinamos de 30 y de 10. Aquí está el diámetro de la malla que deja pasar el 30%, este valor, y el 10%, este valor. Leemos mediante esta gráfica de escala logarítmica la malla en milímetros y determinamos mediante la gráfica el de 30 y el de 10. Hallamos entonces nuestro coeficiente de uniformidad y nuestro coeficiente de curvatura, y SUX nos dice que si el coeficiente de uniformidad es mayor a 4 y el coeficiente de curvatura se encuentra entre 1 y 3, sería una muestra bien gradada. En este caso vemos que no cumple, el coeficiente de curvatura está fuera de este rango, entonces desde ya nos indica que es una muestra mal gradada. Hagamos el porcentaje de grava, que es el porcentaje de la malla que deja pasar la malla de 3 pulgadas hasta la malla de 4, hasta la malla número 4, que representa 74.91%, ¿no? Vemos el porcentaje de arenas, que es el peso retenido entre la malla 4 y la malla 200, ¿no? El porcentaje retenido nos da como resultado 20.87%, y el porcentaje de finos, que es todo lo que pasa en la malla 200, que es 4.22%. Vemos claramente que se trata de una grava, y como ya hemos indicado previamente, es una grava mal gradada porque no cumple estas condiciones de aquí, sobre todo el coeficiente de curvatura, que sale fuera del rango. Finalmente, es una grava mal gradada. Y bueno, eso sería todo por parte de asuntos académicos de GeoPuc para esta primera PC. Esperamos que le vaya muy bien y que sigan estudiando, chicos. Gracias.